censura lo lleva hasta el lugar de los hechos. Vamos con Jesús Esquivel esta mañana. Primero, buenos días, don Jesús. ¿Dónde anda? Buenos días, Vicente. Cleveland. Sí, el día de ayer un centenar de personas, la calle principal de esta ciudad, salieron a manifestarse ya en contra del candidato del Partido Republicano, Donald Trump, que esta semana va a ser ungido aquí en esta ciudad, en donde pues están los ánimos un poco caldeados porque hay preocupación debido a las leyes que permiten a las personas portar armas de fuego. Se pueden interpretar como una provocación para que pueda haber pues algún conflicto con los manifestantes, y entre estas personas, delegados varios que vienen con sus armas de fuego a esta ciudad en el estado de Ohio. Le presentamos la cobertura de los casos y cosas que hacen historia. Somos un equipo detrás de la noticia para que llegue hasta usted sin censura. Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, este fin de semana, leyendo los periódicos más importantes como el Washington Post, el New York Times, me daba cuenta de la cobertura desproporcionada, desmedida que le están dando a Donald Trump en comparación a lo que se le está cubriendo a Hillary Clinton. ¿Cómo entiende usted esta situación? ¿Es bueno o malo? ¿Es normal? ¿Es criticable? Cuénteme. Pues depende, porque creo que Donald Trump está atrayendo a la prensa por las cosas que dice fuera de contexto, las críticas que hace sin darse cuenta el daño que está provocando para su campaña y esta aversión que tienen algunos electores hacia él. Es lógico que si ves a un candidato a la presidencia decir una tontería, los medios de comunicación inmediatamente toman el asunto, se hacen análisis, los columnistas emiten alguna opinión. Yo creo que a eso se debe el hecho de que a Trump se le esté dando mayor cobertura en estos días, sobre todo una vez concluidas las convenciones, tanto la republicana como la demócrata. No es porque haya mayor interés o porque sea el candidato más viable a ganar la presidencia el martes 8 de noviembre. Estaba leyendo el editorial, ayer le dimos vuelo también al editorial del New York Times en las redes sociales de Sin Censura. Un editorial que creo que es interesante, unas cuantas verdades en inmigración para refutarle las mentiras, las cosas que ha dicho Donald Trump en torno a la inmigración, y creo que es uno de esos editoriales contundentes, aunque me preocupa que muy pocas personas lean la página editorial. Creo que el New York Times ha sido muy elocuente en venir señalando los temas de manera constante, sobre todo la posición que tiene Donald Trump en la materia migratoria. Hoy nuevamente el New York Times habla de los anuncios que hizo el gobierno de Barack Obama la semana pasada respecto a los inmigrantes que llegan de Centroamérica. Y eso es para exponer los datos y la realidad ante los electores de Estados Unidos. No sé a quién te refieras, que muy poca gente lee la página editorial. Creo que The New York Times... ¿A los hispanos? Bueno, pues es que hay muchos que no leen en inglés. Pero el New York Times es uno de los diarios más leídos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y bueno, obviamente está dirigido a otro auditorio, a otros lectores, pero creo que el establecer los hechos de una realidad ayuda al entendimiento de lo que se viene dentro de 3 meses en las elecciones de este país. Oiga, don Jesús, hemos estado hablando en los últimos días acerca de la postura que ha asumido el gobierno de México ante esta ola antimexicana provocada por el discurso de Donald Trump. Y usted me decía que es válida la forma en que el approach que le están dando a esta situación para no confrontarse. Yo le pregunto, ¿cómo se tiene, desde su perspectiva y tantos años que tiene de experiencia como corresponsal acá en Estados Unidos, que preparar o defender o qué tiene que hacer la comunidad, el mexicano de a pie, el trabajador, ante esto?
No, acá. Pues no te entendí entonces la pregunta, perdón. Sí, ¿qué tiene que hacer el mexicano, el que trabaja en los campos agrícolas, el que trabaja en las fábricas, para prepararse, defenderse? ¿O cómo ve usted que tenga que hacer entonces ante esta falta de respuestas mediáticas por parte del gobierno de México? Yo te hago la pregunta mejor a ti. ¿Qué quisiera el gobierno de México? Organizar a la gente. ¿Organizarla de qué manera? Pues preparar por lo menos una respuesta como un editorial del New York Times con bases, con datos. A ver, Vicente, México es un país independiente. Estados Unidos es una nación soberana. Sí, pero recuerdo que Carlos Manuel Sada Solana, aquí en la entrevista que nos dio cuando fue ratificado como embajador, dijo: hay que responderle a Donald Trump con seriedad y con dureza. Por eso, o sea, ¿tú quieres una confrontación de palabras? No, quiero una confrontación como esta, la del New York Times, una confrontación inteligente, con base, con datos. Pero ¿qué tiene que ver el New York Times con el gobierno de México? ¿Cómo? No entiendo. Sí, el gobierno de México paga muchas veces páginas en periódicos. La página editorial del New York Times no está a la venta. No, pero puede pagar otra página o puede escribir otra cosa. Pero eso no implica nada, porque tú mismo estás diciendo que los hispanos no leen el New York Times. Yo creo que la política más inteligente sigue siendo la diplomacia. Y no es porque esté defendiendo al gobierno mexicano, insisto. Estás pero ante no hay la campaña. Pero no hay un plan, don Jesús, no hay un plan. Puede haber, Vicente? A ver, déjeme decir una cosa. El cónsul general de México... Olvídate de los cónsules. Pues ¿cómo nos vamos a olvidar si son los que se supone deben de defender al mexicano? Lo que cuenta es la política exterior que se maneja desde México. Entonces, hubo ataques, hubo mensajes racistas que nosotros publicamos el viernes al consulado de Nueva York. Y el cónsul pidió que le instruyeran cómo atajar, cómo enfrentar estos mensajes racistas que han dejado en los buzones del consulado. El cónsul de Nueva York no tiene la menor idea de lo que está haciendo. El otro día dijo que México compartía todas las ideas de política exterior de Estados Unidos, lo cual es una barbaridad, dicha desde un representante mexicano en Estados Unidos. Te voy a dar un contexto que creo es muy interesante, sobre todo porque no eres el único que pide confrontaciones. ¿Qué provocaría un gobierno tan desacreditado a nivel internacional como el de Enrique Peña Nieto el ponerse a echarle gasolina al fuego? ¿Le darías más herramientas a Donald Trump para denostar a los mexicanos, no a un gobierno? Peña Nieto ya demostró que es como las tortugas, mete la cabeza en la concha y le rebota todo. No tienen vergüenza en el gobierno mexicano. Pero creo que no se están equivocando del todo en mantener una posición de cautela. ¿Por qué? Porque si tú le respondes de la misma manera que hace Donald Trump, le estás dando más herramientas para actuar y criticar y acusar a los mexicanos de a pie que tú es a quienes estás mencionando. Y bueno, déjame preguntarle, que yo le entiendo ese punto. ¿Cómo ese mexicano entonces debe de Pues no responder? puede hacer nada porque está en un país extranjero. Ese mexicano se tiene que ajustar a las leyes de este país. Sí, pero no todos son indocumentados, Jesús. Por eso, los que no son indocumentados nada tienen que temer. Si son residentes legales, Donald Trump no está diciendo voy a deportar a los residentes legales. Donald Trump no está diciendo voy a deportar a los méxico-estadounidenses. Donald Trump está diciendo voy a deportar a los indocumentados. La mayoría son mexicanos. La misma pregunta se le puede hacer a los salvadoreños, a los hondureños, incluso hasta a los europeos que están aquí como indocumentados. Y no veo en este momento la posibilidad de que alguien se atreva a darle más herramientas a un demagogo. México, en el discurso racista de Donald Trump, es el principal enemigo. Es el país al cual se ha agarrado como bolsita para estarle dando patadas y golpes. Y doblamos las manitas y nos esperamos a no, Vicente, otra vez, insisto.
mexicanas, le das herramientas. ¿Qué quieres que diga el presidente de México? No, ya no te pregunté del presidente de México. Y entonces los mexicanos acá en Estados Unidos, ¿qué hacemos? ¿Vemos con frustración lo que se dice de nosotros? ¿Qué quieres? ¿Que envíen al gobierno de México y que haga qué? No puede hacer nada en este país. Los consulados tienen limitaciones, la embajada tiene limitaciones por leyes internacionales. Lo único que puede hacer es informar. No puede llevar a cabo acciones en este país. Son reglas internacionales de la diplomacia. Bueno, si se trata de informar, se hace a través de la red consular, ¿no, Jesús? Lo han estado haciendo, Vicente. ¿Cómo? Lo han estado haciendo. Lamentablemente. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo lo están haciendo? Pues a través de las organizaciones hispanas. Caray, pues yo creo que en Chicago estamos mal porque no. Pues a lo mejor no los has visto, Vicente. No se trata, a ver, te voy a decir una cosa, no estoy defendiendo, porque luego muchas veces cuando uno habla de esto te ven, es que está defendiendo. No. Hay que ser objetivos en las cosas. No se trata de golpear por golpear. Y mira que yo soy un tipo que golpea demasiado al gobierno de México. Pero en esta cosa trato de ser objetivo. Porque México no puede actuar en otro país. Porque después cuando Estados Unidos mete la mano en México, los mexicanos siempre nos sentimos agredidos. Y yo creo que ante alguien como Donald Trump hay que ser más astutos. ¿Cómo? Y en muchas ocasiones, y está bien definido, el ser más astuto implica estar observando y no actuar en consecuencia. Al mejor cazador se le va la liebre, y creo que la sabiduría siempre requiere un poco de calma y estudio. Te repito, imagínate que se dé a conocer aquí en un medio de comunicación de los Estados Unidos en inglés que el gobierno de México está haciendo campaña a favor de tal candidato a través de un consulado. Se vuelve un conflicto diplomático bilateral. No, pero ni siquiera las... Vicente, pero Jesús, es que no estoy hablando de eso. Es que ni siquiera las historias que hay que reconocer, aplaudir de mexicanos exitosos en Estados Unidos. Repito, tú quieres que los mexicanos aquí, dices que los mexicanos que no son pues ellos no tienen nada que temer. Pero hay muchos indocumentados que son exitosos también, Jesús. ¿Y eso qué? Pues hay que reconocerlos y hay que ponerlos en los medios de comunicación en inglés. Están indocumentados. ¿Y? ¿Cómo y? Y no se esconden porque son indocumentados para ser empresarios, ¿no? Por eso, pero su estatus de residencia no es legal. Y la amenaza de Donald Trump es sacar a los indocumentados. Que ahora, si lo analizas legalmente, es una violación de las leyes a este país en materia migratoria. Por eso hace falta la reforma. Ese es el argumento del presidente de los Estados Unidos. No puede el presidente de un país violar sus propias leyes, Vicente, por temas humanitarios como lo quieras. Lo prohíbe la Constitución. Yo entiendo la posición en la que se encuentra el presidente Obama en términos legales. La entiendo también en términos humanitarios, que se le esté diciendo el deportador en jefe. Pero imagínate a los estadounidenses, olvídate por un segundo del voto hispano. Si te dicen, tu presidente está violando las propias leyes de tu país, a las cuales tú te tienes que sujetar, ¿cuál sería tu reacción? No, pues sí. En ese sentido, entonces, qué bueno que no le permitieron la entrada en vigor. Bueno, hay que entender el contexto. Por eso el presidente dice que el cambio a las leyes migratorias tiene que ser desde el Congreso. Por eso, qué bueno que no le permitieron la entrada en vigor de DACA y DAPA al presidente, porque si llega Donald Trump, no va a poder con la mano en la cintura tomar decisiones ejecutivas como no le han permitido a Barack Obama. Exactamente. Por eso se requiere de una acción ejecutiva para eliminar o mantener vigente otra. Lo que te refleja el proceso del status quo, de lo que propone Obama, es la legalidad en un país. Los argumentos legales
que se tienen que abordar paso a paso. Aquí se respetan los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y lo que vimos que pasó con la orden del presidente Obama es el debate que tiene el poder de justicia en los Estados Unidos a través de las cortes. Por eso se apela a cualquier fallo. Aplícalo de otra manera para que la gente lo entienda. No se trata de un tema humanitario. Yo creo que el gravísimo error, y es un punto de vista como extranjero, por eso muchos medios en México no hacen caso al tema hispano en Estados Unidos, es que la gran mayoría de los líderes hispanos en Estados Unidos se enredan en la bandera de México y se dejan caer por el acantilado sin darse cuenta de la legalidad de las cosas. Y hay que ser más inteligentes que eso. El debate legal puede aplicarse a muchas cosas. Ponlo en un caso criminal. Si a una persona la acusan injustificadamente de un crimen, el fallo de una corte no es determinante si es ciudadano. Tiene el recurso de las Cortes Federales de Apelación e incluso de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Cualquier persona sin dinero en este país cuenta con ese recurso. Y así es como se aplican las leyes en un país en donde se puede debatir. En México eso es imposible. Por eso hay que tener muy en cuenta la legalidad y las oportunidades que hay de debate entre los tres poderes en este país. Trump sin duda ha enervado los argumentos de la legalidad, porque él habla como si fuera un presidente, como si fuera a ser un presidente imperial en caso de ganar la presidencia de los Estados Unidos. No hay que sacar de contexto una realidad, y es que los mexicanos que se encuentran aquí, en este país, exitosos o no exitosos, son culpa del gobierno de México, que no nos ha dado las oportunidades económicas que necesita todo ciudadano de México. Pues no puede intervenir, precisamente por eso. Pero no puede intervenir en otro país, Vicente. Si a mí no me gusta la cortina que tienes en tu casa, yo no voy a entrar. Sí, pero también me lo ponen en un punto ahí que entonces los mexicanos se atengan a las consecuencias porque son indocumentados y no deben de alzar la voz y no tienen modo de defenderse. Que no alcen la voz. Entonces le estoy preguntando qué tiene que hacer el mexicano para defenderse si el gobierno no lo puede defender como lo propone usted. ¿Cómo lo va? Otra vez, es que volvemos a caer en el vacío. No, ya te dije, si no lo puede defender, ok. ¿Y cómo se defiende el mexicano? Me dices que sí debe de alzar la voz, entonces ¿cómo? Pero pues debe alzar la voz a través de las organizaciones. Se han manifestado en las marchas, incluso se presentaron personas indocumentadas a hablar ante la Convención Demócrata. ¿Qué quiere decir eso? Que hay posibilidades, que hay una opción, que hay una esperanza, que no todo es tan malo. Ojo, cuando yo hablo de los indocumentados no estoy hablando en términos de Donald Trump, que a todos los mexicanos nos calificó de criminales. Eso es lo importante. Esa es la clave para entender qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y si entendimos bien el editorial del New York Times el día de ayer, no hablaba de acciones radicales por parte de otros países, hablaba del entendimiento de una problemática que se ha acumulado por años y años. Hablaba del fracaso que hubo en el Congreso para aprobar una reforma migratoria de manera integral. Hablaba del cambio de posición de un senador que respaldó ese proyecto de ley, McCain, en términos concretos. Lo decía el editorial el día de ayer, ¿cierto o no? Sí, pero mi pregunta no fue entonces, mi pregunta no iba hacia el gobierno de México. Te decía desde tu perspectiva entonces, ¿qué tiene que hacer el mexicano? Pues el mexicano no puede hacer absolutamente nada legal, porque está como ilegal en los Estados Unidos, Vicente. ¿Y? Pues, ¿y qué puede hacer legalmente? Pues armarse las manifestaciones frente a la oficina de John McCain para presionarlo a que ¿Y qué te acabo de decir?
porque en las marchas lo puede hacer, pero no puede influir en un proceso. Los indocumentados no votan. ¿Y no es influir eso? Mi querido Vicente, creo que en el estado de Arizona las marchas de indocumentados no han tenido ninguna influencia en el resultado electoral. Desde la 1087 creo que se llamaba la ley, y yo estuve allá. Por ejemplo, las manifestaciones, así se den muy grandes en Oklahoma, no van a hacer cambiar de opinión a los blancos de este país que no tienen un título universitario, y lo decía el New York Times. Ese es el gran dilema. Si no hubiera esa oposición social en Estados Unidos a una reforma migratoria más humana, ya se hubiera aprobado hace mucho tiempo. Hay una oposición en el Congreso, ¿no? Porque lo que apunta el New York Times es que en el Congreso refleja el voto de los conservadores en Estados Unidos. Yo te decía, y ahora me extraña que lo pongas en tela de juicio, que muchos electores en este país tienen el poder de castigar a sus legisladores. ¿Con qué? Con ratificarlos en el puesto o con elegir a otro. Lo mismo está ocurriendo con el tema hispano, Vicente, no nos salgamos del contexto. Hay muchos republicanos que no van a hacer campaña por Donald Trump. ¿Por qué? Porque su posición de este candidato en el tema migratorio les va a hacer perder el voto de los hispanos que votan en su distrito. No todo es blanco y negro, y menos en la política, y menos en una campaña presidencial. Y a lo mejor no gusta lo que dice, pero creo que se debe entender la problemática desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista legal. Por eso es que muchos supuestos líderes hispanos, y lo hemos platicado, han fracasado. Por eso no existen los caudillos en este país. ¿Por qué? Porque se convierten también en demagogos, encausando problemas sin conocer el contexto. Lamentablemente, Vicente, y tú y yo lo hemos platicado, ¿a cuántos supuestos líderes hemos conocido en el tema hispano que no tienen idea de las leyes? Así es. Entonces, yo creo que los argumentos más objetivos son aquellos que tienen conocimiento. No me gustaría decir, porque no me corresponde a mí, yo no soy ciudadano de los Estados Unidos, pero en la convención de la semana pasada en Filadelfia, había muchos de esos líderes hispanos que se aprovechan de eventos como el de la convención para llevar agua a su molino. Y habíamos unos colegas que al ver a una de esas líderes, la verdad, nos dimos la vuelta porque conocemos las truculentas cosas que ha hecho, aprovechándose precisamente de la comunidad de indocumentados en este país. Ahí la dejamos. Siempre es sabroso platicar con usted y diferir, porque de eso se trata también el programa. Mi querido Jesús, te mando un abrazo y que pases excelente día. Buenos días. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.